Este video se construye a partir de los testimonios de Odilia Solano Benjumea, Roberto Emilio Becerra Vargas, Álvaro Portela y Rosa Elvira Velázquez Lemus, hombres y mujeres que no escucharon esta historia, la vivieron. Antes de que existiera un hospital como lo conocemos hoy, la salud en San José del Guaviare y en general en todo el departamento del Guaviare se sostenía con madera, voluntad y vocación. El primer puesto de salud estuvo ubicado en la esquina donde hoy funciona el Carnaval de la Moda. Era una construcción sencilla, de madera, levantada por indígenas. Allí, don Arnoldo Jiménez ejercía como enfermero y como médico a la vez, atendiendo partos, heridas, fiebres y urgencias de todo tipo hasta el año de 1963. Entre 1962 y 1966, Colombia fue gobernada por el presidente Guillermo León Valencia, y fue en 1963 él quien ordenó la construcción de un centro de enfermería en concreto para el corregimiento de San José del Guaviare, que entonces pertenecía al Baupés. Según recuerda don Álvaro Portela, el presidente Valencia era un hombre que sentía un profundo respeto por los pueblos indígenas y por esa razón dispuso los recursos para levantar esta obra. Desde Mitú, capital del Gran Baupés, el comisario Miguel Cuervo Arauz envió a Jerónimo Solano como capataz, acompañado por el maestro Segura, el maestro Cruz, Mamerto Herrera, Antonio Ortiz y Juvenal Aperador. Vinieron a construir el nuevo hospital y terminaron construyendo también su vida aquí mismo, en este territorio. Al concluir la obra, decidieron quedarse en estas tierras y hoy su descendencia forma parte viva del departamento del Guaviare. En este nuevo hospital, don Arnoldo Jiménez, ya casado con doña Anita Jael, también auxiliar de enfermería, lideró la atención en salud y las campañas de vacunación. Y a partir de 1965 comenzaron a llegar los médicos rurales, y un año después, en 1966, arribó el primer odontólogo rural, el doctor Marco Alirio Riaño. Tras la muerte de la primera dama de la nación, Susana López de Valencia, se instaló una placa en su honor en estas instalaciones. Sin embargo, el hospital nunca llevó su nombre, siguió siendo sencillamente el Hospital de San José del Guaviare. Esa placa, aún hoy, en pleno 2026, permanece en el mismo lugar donde fue colocada. El Hospital Viejo fue creciendo como una colcha de retazos. Comenzó siendo apenas un consultorio de enfermería, con una pequeña habitación para el enfermero, pero con el paso de los años y el aumento de la demanda se le fueron sumando cuartos, espacios improvisados, soluciones urgentes para necesidades cada vez mayores. En paralelo, allí funcionó el Servicio Seccional de Salud del Guaviare, que en 1992, cuando el territorio fue elevado a departamento, pasó a llamarse Secretaría de Salud del Guaviare. Entre las historias que aún sobreviven en la memoria colectiva está la del niño al que todos llamaron Tricortín, como el medicamento. Llegó al hospital por una mordedura de serpiente en una mano. Sus padres lo dejaron internado y nunca regresaron. Se recuperó, pero quedó solo, sin familia, sin un nombre oficial para todos aquellos que lo conocían. Los médicos y enfermeros lo acogieron como parte del hospital. Nadie volvió a llamarlo por su nombre verdadero. Para todos era sencillamente Tricortín, como el medicamento más usado en los hospitales colombianos de los años 60. Creció allí, entre pasillos y camillas, haciendo de todero, de mensajero, hasta que un día ya adolescente simplemente se fue. No dijo para dónde
pero durante años fue parte esencial del viejo Hospital de San José del Guaviare y un personaje querido por los trabajadores y pacientes. El personal de salud tenía una particular ventaja. Dentro del hospital se les preparaban las 3 comidas diarias, cuyo valor se descontaba al final del mes. No necesitaban cocinar ni buscar restaurante. Era una política de bienestar laboral de la época. Lo único que escaseaba era algo tan simple como un jugo natural. No había limonada ni naranjada. Todo se acompañaba con moresco, una especie de frutiño, un líquido que le echaban al agua para que adquiriera el sabor de las frutas. Durante la década del 70, las campañas de vacunación estaban a cargo de don Silverio Pinzón y don Ramón Castro, quienes recorrían las trochas del Guaviare a lomo de caballo. Las jornadas masivas se realizaban los sábados en escuelas y colegios. El saneamiento ambiental recaía en don Víctor Romero, quien enseñaba sobre higiene, construcción de letrinas y potabilización del agua, un recurso escaso y de mala calidad que llegaba de forma intermitente. Por esa razón, muchos habitantes, incluido el hospital, lavaban la ropa en las aguas del río Guaviare. Una escena que hoy parecería impensable era habitual entonces. Ante la falta de agua en las duchas, se llenaba un tanque en el patio durante las horas en que llegaba el poco suministro nocturno. Pacientes, recién llegados del campo, muchos sin ropa adicional, se bañaban desnudos en el patio del hospital y para las enfermeras y médicos recién llegados de la ciudad, el impacto era fuerte. Con el tiempo, simplemente se volvió parte de la rutina. Lo verdaderamente duro era despertar a la gente a las 3 de la mañana para bañarla, una realidad que contrastaba con la simple acción de abrir una llave en una de las grandes ciudades colombianas de donde provenían mucho del personal de salud. Una de las primeras grandes luchas del personal de salud de nuestro departamento, especialmente de quienes llegaban desde Bogotá, fue la implementación del uniforme reglamentario. Los auxiliares usaban batas blancas informales y la exigencia de medias y zapatos adecuados generó resistencia inicial. Finalmente, la norma se impuso, dando paso incluso a la creación del primer sindicato de enfermeras y auxiliares que surgió para defender derechos laborales. Entre las demandas estaban el pago de la prima semestral y los recargos nocturnos y festivos, derechos contemplados en la ley que no se reconocían. Estas luchas, amparadas en el decreto 1042, fueron lideradas por las enfermeras recién llegadas, entre ellas Rosa Elvira Velázquez. También se exigieron las dotaciones de uniforme. Algunos se oponían porque la ropa se amarillentaba con el agua local, un problema que se intentaba mitigar usando azul de metileno en el lavado. Para las enfermeras, el uniforme blanco no era un capricho, sino un estándar internacional de higiene y desinfección. La cofia amarilla fue eliminada al considerarla un foco de contaminación. Finalmente, todo el personal, incluido cocina y aseo, recibió su dotación reglamentaria. La exigencia inicial de 3 dotaciones anuales se redujo a 2, pero siempre bajo el principio de cumplir la ley. En 1983, el convenio colombo-holandés construyó la morgue en la parte trasera del hospital, con acceso por la carrera 24, una morgue que en muchos momentos resultó insuficiente frente a los picos de violencia derivados de las bonanzas de la marihuana y de la coca. El hospital nuevo no nació de un día para otro, no fue por arte de magia por un gobernante. Desde 1978, cuando un viceministro de salud puso la primera piedra, el proyecto avanzó lentamente. Se construyeron algunos espacios y otros quedaron en obra negra durante más de 5 años. El cansancio de los campesinos se hizo sentir durante el gran éxodo de diciembre de 1986. Fue entonces
cuando intervino el delegado para la paz, el doctor Carlos Osa Escobar, fijando plazos y compromisos. Aún así, el traslado definitivo solo ocurrió en septiembre de 1992. El nuevo hospital era de primer nivel, sin especialistas. Las cirugías más complejas, como las vasectomías, se realizaban en jornadas especiales con médicos que llegaban de otras regiones, muchas veces lideradas por el doctor David Gutiérrez. Eran jornadas extenuantes, sin descansos ni pagos de horas extras. Entre 1996 y 1998 comenzaron a llegar especialistas de forma intermitente, cirujanos, ortopedistas, anestesiólogos y un pediatra que visitaba cada 15 días. Luego se radicó en la región un ginecólogo que había vivido en Estados Unidos, el doctor Miguel Ángel Boorques, primer cirujano de planta. Después llegó el doctor Ácar, quien aún ejerce en el hospital. Del doctor Boorques se recuerda su destreza quirúrgica, llegando incluso a realizar cirugías de corazón abierto. Hoy, en febrero de 2026, el Hospital de San José del Guaviare vuelve a transformarse, se amplía, se renueva, se adapta, no solo como edificio, sino como símbolo, porque este hospital no es solo concreto y equipos médicos, es memoria, sacrificio, lucha, humanidad, y la prueba de que la historia del Guaviare también se escribe con batas blancas, turnos interminables y corazones que nunca se rindieron.